Hoy día es un día especial, ando con mi madre. Bueno, voy a empezar acá este video porque a dónde vamos, vamos a un lugar especial, vamos a hacer una ruta que en realidad la ruta empieza en Combarbalá. La idea era empezar en Combarbalá, seguir hasta Cogotí 18, la Virgen de la Piedra, en un pueblito que se llama La Isla, y llegar al embalse de Cogotí 18 pasando por San Lorenzo. Así que vamos a ver si podemos hacer esa ruta con mi madre. Nos encontramos aquí en la Cuesta La Viuda, que queda entre Canela y Combarbalá. Estamos aquí en La Cruz, así que vamos a ir caminando con mi madre para allá. Hoy día es un día especial, ¿por qué? Porque se está celebrando como día domingo el Día de la Madre. Así como el jueves fue el Día de la Madre, pero siempre se celebra el primer domingo que sigue. Así que estamos haciendo eso, así que vamos a celebrar los dos con mi madre. Nos vamos a ir a la Virgen de la Piedra porque tenemos entendido que por el hecho de las elecciones que fueron en el domingo pasado, no se hizo la fiesta de la Virgen, por lo que nos han dicho, que se está celebrando. Así que aquí vamos con mi viejita, saluda viejita, saluda a todos, ¿ya? Así que aquí vamos con mi madre, vamos a ir a, como les digo, a hacer la ruta de Combarbalá, Cogotí 18, La Isla, San Lorenzo y el embalse. Así que allá vamos, pues. Bueno, aquí hice una parada para mostrarles un poquito más o menos por dónde me vine, ¿ya? Así que, si se fijan, allá está Combarbalá, No sé si se alcanza a divisar el cómo se llama, ya brilla algo en el camino, es de donde venimos de Illapel, de allá, en ese puntito que está allá. Y si uno se va por ahí para allá, también se va para la isla. Pero por ahí también se encuentra el camino que conecta Combarbalá con Punitaqui. Y por ahí también uno llega a Monteparte, todos esos pueblos, ¿ya? Pero si tú ingresas a Combarbalá y te vienes por este camino que vengo yo, que es el camino que va a Cogotí 18, que está pavimentado en muy buenas condiciones, vas a llegar igual a Cogotí 18 y de ahí vas a llegar a la Piedra de la Virgen, que es el pueblito de la isla. Y de ahí tú sigues más hacia el lado izquierdo, por decirlo menos, y te vas a encontrar con la carretera que va por ese sector. O sea, estamos así, un camino que va por allá y otro camino que va por acá. Así que ahí vamos, pues, para que más o menos tengan una idea. Y ahí va mi viejita. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Bueno, ya hemos llegado a este sector y aquí dice bien clarito, pues, Tulagüen, La Isla y Cogotí 18. Cogotí 18, en una toma que hice desde el auto se veía el pueblito. Así que esta vez no vamos a pasar a Cogotí 18 y nos vamos a ir derechito a la isla, porque vamos a ir a ver la Virgen de la Piedra, que se está celebrando el día de hoy, 14 de mayo del 2023.
A ver si a la vuelta podemos hacer Cogotí 18 y el embalse. Esperemos que nos pueda dar el tiempo para hacer todo. Así que ahí vamos, pues, chiquillos, nos vamos a la isla. Tal como digo ahí, la idea era esa, pero lamentablemente no se pudo hacer lo que teníamos planificado con mi madre. ¿Por qué? Porque con el efecto de la fiesta de la Virgen Blanca no se pudo pasar hacia el lado de San Lorenzo, llegando solamente hasta el pueblo de la isla donde queda la fiesta sagrada. Bueno, acá estamos en la... Tuvimos que tomar un camino alternativo que también llega casi justo aquí a la Virgen y allá está, ¿ves? Así que bueno, esta alternativa de camino hay que pagar 3.000 pesos, pero tú prácticamente llegas acá, prácticamente casi a donde está la Virgen, y eso es lo bueno. Así que vamos a tratar de llegar lo más allá posible para que mi mamá no camine tanto, así que allá vamos. ¡Vámonos! Tuve que dejar el auto allá, no sé si se ve, porque para allá es imposible poder estacionarse para poder llegar a la Virgen de la Piedra. Y a mi mamita la dejé allá, donde está esa carpita azul, ahí la dejé sentadita. Así que voy caminando para allá para poder de ahí caminar hacia la Virgen. Así que aquí vamos. En realidad viene muchísima gente, muchísima gente. Esto está pero llenísimo, sin contar que estamos por este sector, que es el sector izquierdo, viniendo desde Cogotí 18. Pero si tú te vienes por el otro lado, por el lado derecho, está lleno. Bueno, ahí en el video seguro voy a colocar que traté de entrar por allá, pero fue imposible. Y entrar por allá significa dar vuelta a todo ese cerro, todo este cerro prácticamente, todo este cerro. Llegar al pueblo, la isla que está allá, y era muy larga la caminata para poder llegar, sobre todo para mi mamá. Así que aquí vamos, pues vamos dándole camino al andar. Como se puede ver, viene muchísima gente y está todo lleno. Es casi imposible tratar de ubicarse. Así que también para poder evitar los partes también que Carabineros está controlando por todos los sectores, así que es mejor tratar de cumplir con todo para así no tener problemas y que te estén pasando partes por el hecho de estar mal estacionado. Así que ahí vamos dándole. Ahí estamos llegando donde mi madre está ahí en esa carpita azul, así que bueno, ahí vamos llegando. Gracias. Así que aquí vamos. Mira, imagínate todo lo que tenía que caminar mi mamá desde allá. Caminar todo esto, no, lo hubiera sido imposible. Así que está esta alternativa por este lado del cerro, donde tú pagas 3.000 pesos y llegas acá prácticamente a la Virgen. Así que aquí está mi mamita sentadita. ¿Cómo está mi viejita? Estoy muy sentada. Ay, tuve que dejar el auto, pero allá. Allá donde los carabineros más allá. Más allá, en el estacionamiento de allá. Así que bien lejos. Ay, Dios. Ya, mi viejita. Ya. Vamos dándole para allá, pues. Vámonos. Para la siguiente misa le damos la cordial bienvenida a nuestros hermanos que llegan desde todos los puntos de Chile y a quienes vienen por primera vez a conocer y venerar a la sagrada imagen de la Virgen María representada en la advocación de la Virgen de la Piedra. ¡Viva la Virgen de la Piedra! ¡Viva la Virgen de la Piedra! Con más fuerza, ¡viva la Virgen de la Piedra! El primer domingo de mayo se celebra la tradicional fiesta religiosa de la Virgen de la Piedra Blanca o Piedra de la Virgen, que se ubica en el valle de Cogotí 18, en la localidad de La Isla. Este pueblo, situado a 22 kilómetros de Combarbalá, recibe a miles de fieles que, demostrando una gran devoción, llegan a pagar las mandas ofrecidas a la Virgen. Cuentan que por el año 1930 una señora del sector almorzó y prendió en el lugar unas velas, y en el momento de prender las velas siente a alguien atrás de ella y mira viendo a una hermosa doncella, quien le dijo que cuando prenden muchas velas ahí, ella sufría mucho.
y en un momento de descuido, la doncella ya había desaparecido. También cuenta que una joven de esta comarca, más o menos en el año 1800, tuvo un romance y su madre no estaba de acuerdo con este romance, por lo cual la maldijo diciéndole que así como en las piedras te escondes, en piedra te convertirás. Y así finalmente la joven se convirtió en piedra, porque nunca más apareció de este lugar. Además que era una joven virgen y de ahí naciera esta leyenda. La verdad, no hay una historia oficial por la Iglesia Católica de cuál fue el inicio real de esta historia, pero así se gestó y la gente viene desde muchos años a pedirle a la Virgen, ya que se han deportado muchos milagros que le atribuyen a la Virgen de la Piedra, y es por eso que la Iglesia Católica le presta el apoyo. También se dice que un cura de la época trató de dinamitar esta imagen para que la gente no alabara a una piedra, ya que para la iglesia la imagen debe ser como las que normalmente hay en las iglesias. Es por esto, se cuenta también que en el intento de dinamitarla, se espanta el caballo en el que se trasladaba el cura, por lo cual tiene un accidente considerable y se dice que fue un castigo por querer eliminar a la Virgen de la Piedra. Bueno, hemos llegado aquí a la Piedra de la Virgen. Estoy con mi madre, la dejé sentadita ahí donde está el señor de los helados, porque ya nos vamos a ir ya. La verdad de las cosas, para mi madre es un poquito difícil que podamos recorrer lo que queríamos mostrarle, pero me voy a amparar en algunos videos de cómo es el sector y cómo es la zona. Lo importante es que le estoy mostrando cómo es la fiesta en este año 2023. Así que nos vamos a despedir de la Virgen de la Piedra y volveremos en otra ocasión para mostrarles en sí lo que es el pueblo, porque en realidad para poder llegar yo allá al pueblo ya no puedo llegar porque está todo cortado. Por el sector de allá no se puede entrar porque prácticamente Carabineros ya no deja, y por este sector que fue por donde entramos tuvimos que pagar para poder ingresar hasta acá. Pero mi mamita no va a ser capaz de poder caminar todo esto, así que con este fondo me despido y espero. Vamos a ir ahora a Tulagüen, vamos a ir a conocer el pueblo de Tulagüen, vamos a pasar por otros pueblos más hasta llegar a Monte Patria. Así que nos estamos viendo más allá. Bueno amigos, no me quiero despedir sin antes decirles que nuestra aventura no terminó aquí, ya que como no pudimos pasar hacia San Lorenzo y llegar al embalse de Cogotí 18, tomamos la decisión con mi madre de seguir por la cordillera hacia Tulagüen, por donde tuvimos que subir una cuesta de 1700 metros de altura y ver hermosos paisajes. En realidad la ruta fue de 300 kilómetros, de ida y vuelta, recorriendo varios pueblos, los cuales cada domingo les iremos mostrando. Espero les haya gustado el video y por favor déjenme su comentario de qué lugar les gustaría les mostrara de la hermosa cuarta región, para terminar esta región de mi Chile hermoso, y también pedirles me dejen su like y suscríbanse aceptando todas las notificaciones, para que puedan seguir mirando mis aventuras con mi madre. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.